En este video vamos a exponer el reto de análisis de sistemas eléctricos en la ingeniería. En el equipo está Carlos, Manuel, Sol, Esteban, Mauricio, Antonio y José Luis. ¿En qué consiste el reto? El reto consiste en diseñar y caracterizar un supercapacitor que triplique tanto la capacitancia como el voltaje. Pero primero, ¿qué es un supercapacitor? Un supercapacitor es un dispositivo que puede almacenar energía eléctrica. Su estudio abre amplias posibilidades de aplicación en diversas áreas de la ingeniería. Este supercapacitor lo vamos a conseguir mediante un arreglo de capacitores en serie y en paralelo, ya que para triplicar el voltaje y la capacitancia son inversamente proporcionales ya en un arreglo. Algunas de las aplicaciones de los capacitores es el arranque de motores, sirven como fuentes de alimentación de algunos dispositivos, desarrollo de medios de transporte que combinan energía solar con energía de combustibles fósiles. Su aprovechamiento se debe a que permiten una mejor descarga de la energía durante la aceleración del vehículo. También sirven como los flashes de las cámaras, pues almacenan una cantidad de energía y luego la liberan rápidamente como un destello de luz. En circuitos de audio bloquean la corriente continua de las entradas y previenen los ruidos sordos. Ahora vamos a decir algunas diferencias entre los capacitores y las baterías. Principalmente, el voltaje que manejan los capacitores es más alto y también depende de si se encuentran en serie o en paralelo. Los capacitores son capaces de manejar estos altos voltajes y son ideales para algunos usos como los arranques de los motores y los flashes, las aplicaciones que mencionamos. Y son ciertamente peligrosos si no se manejan con cuidado. En cambio, las baterías manejan generalmente eh, unos voltajes más bajos y pueden almacenar mucho más energía. Contienen algunos elementos tóxicos en sus interiores y se cargan y se descargan menos veces. O sea, un capacitor tiene la capacidad de cargarse y descargarse millones de veces o miles de veces. Entonces su vida eh, funcional es mucho más larga. Los pros de los capacitores es que pueden ser cargado y descargado mucho más rápido que las baterías, porque normalmente los valores de capacitancia están en el orden de las micras, entonces la constante de tiempo nos da muy baja. También no se ven afectados por temperaturas altas porque están formados por normalmente placas paralelas conductoras. Y igual, o sea, como están formadas por placas conductoras, no cuentan con elementos tóxicos como algunas baterías que funcionan mediante reacciones químicas. Bueno, algunas contras de los capacitores es que en ocasiones tiende a manejar voltajes sumamente altos, lo cual en algunos sistemas no tiende a ser lo ideal, ya que pueden ser muy peligrosos. Igual en varios sistemas, el tiempo de descarga es muy rápido, lo cual va en ocasiones muy bueno. Bueno, nosotros encontramos un modelo de capacitores que si se desea multiplicar la capacitancia y el voltaje por un número n, se necesitan n al cuadrado capacitores totales que se acomodan en n pedacitos en serie, que cada uno tiene n cuadrada capacitores. Es decir, si se desea multiplicar por 2, se necesitan 8 capacitores totales, que se acomodan en dos pedazos en serie, que cada uno tiene cuatro paralelos. Entonces nosotros encontramos que lo multiplica por 3 y estamos mostrando esta tabla. ¿Qué pasaría si lo deseamos multiplicar por más? Pero pues decidimos utilizar el de 3 porque el voltaje que está manejando ya es muy alto. Entonces, con medida que queramos multiplicarlo más, pues el voltaje será más y más alto y eso ya puede ser peligroso. Nos estamos basando esta tabla en un capacitor que encontramos en venta en Mercado Libre, que pues cumple con estas características como unidad.
tiene 4700 microfaradios, 50 voltios, puede generar esta energía y cuesta 22 pesos. Entonces este sería el costo de producir nuestro arreglo. Bueno, para comprobar los resultados de nuestro supercapacitor, tomando en cuenta que utilizamos este capacitor ya mencionado, primero hicimos sumas en paralelo de la capacitancia y el voltaje, donde pues el voltaje es, ¿cómo se dice? Es constante, se mantiene en 50 voltios, y la capacitancia se suma. Entonces fuimos desarrollando esto, y finalmente nos quedaron tres arreglos tres capacitores en serie, donde se suman como recíproca, que nos dio un total de 14,100 microfaradios, y el voltaje en serie se suma directo, entonces nos dio un voltaje total de 150 voltios. Y por último, la energía la sacamos de esta forma y nos dio 158.7 joules, que más adelante se mencionará para qué nos sirven 158 joules o 150 joules en el tiempo de carga o descarga que presenta nuestro capacitor. Entonces, aquí está nuestro modelado simulado en Simulink. Podemos ver que para medir el voltaje lo pusimos en paralelo, porque así no tenemos variaciones. Y la corriente la medimos en serie. De la expresión de voltaje total fue que fuimos desarrollando esta ecuación y obtuvimos esta ecuación diferencial, donde sustituimos nuestros valores iniciales de resistencia y capacitancia y llegamos a esta de aquí. Pero si esta la íbamos deduciendo poco a poco, pues llegábamos a las expresiones de corriente, descarga, de carga y voltaje. Y pues así es como obtuvimos las gráficas que vamos a presentar más adelante en la presentación. Entonces así fuimos desarrollando. Ahí está la corriente, carga y voltaje en proceso de carga. Y aquí está la carga, la corriente y el voltaje en proceso de descarga. Y bueno, estas son las gráficas del voltaje con respecto al tiempo en proceso de carga y de descarga. Aquí estamos mostrando esta con valores, que es prácticamente lo que esperábamos, porque nuestra constante de tiempo nos dio 0.47 segundos, y se dice que aproximadamente en un circuito RC de primer orden, a una constante de tiempo se llega al 63 aproximadamente, aproximadamente al 63% del voltaje total. Y teníamos 150 voltios de voltaje total, y aquí a una constante de tiempo estamos llegando a 94.63, que ese es el 63.92%. También se dice que para el mismo tipo de circuito, a 5 constantes de tiempo se llega al 99% de la carga total, y aquí a 5 constantes de tiempo son 2.35 segundos, y está llegando a 148.96 voltios sobre 150. En el proceso de descarga podemos ver el mismo el comportamiento inverso, pues ya que son procesos inversos, y ya esto es cómo se comportan. En la carga, con respecto al tiempo, pues tiene un comportamiento similar al voltaje, ya que están creciendo proporcionalmente, solo que con la única variación de que en el eje Y, por así decirlo, se llega muchísimo más bajo, porque pues, el voltaje es mucho más alto que la carga. Bueno, como podemos ver en estas gráficas de corriente contratiempo, tanto para el proceso de carga como descarga, ambas representan funciones exponenciales, donde en el proceso de carga empezamos
con la corriente en su punto máximo, ya que pues esta fluye a través del circuito debido a que el capacitor todavía no está cargado. Y conforme pasa el tiempo, el capacitor se carga y bloquea la corriente, por lo que viéndolo en la gráfica de descarga, esto se representa que la carga tiende a cero una vez pasado la constante de tiempo, que ya, o sea, nos indica qué tan rápido o lento se descarga el capacitor. Bueno, en nuestro trabajo sacamos también la potencia. Para sacar la potencia necesitamos sacar el trabajo y dividirlo entre el tiempo. El tiempo de carga fue de 2.35 segundos y nuestro trabajo fue de 158 joules. Por lo tanto, nuestra potencia fue de 68.75 watts. Esto es suficiente para prender un foco. Esa sería una aplicación que nuestro supercapacitor tendría directamente. Aunque no sea por mucho tiempo, esto podría generar un flash suficiente para la iluminación de una sesión fotográfica. Esto nos da una aplicación práctica de nuestro reto y cómo sí tiene cierto uso todo lo que hemos visto. En el proceso del reto se presentaron varias dificultades. Bueno, la primera fue la configuración, ya que debido a las características de los capacitores, y en algunas ocasiones los valores de la carga y la capacitancia disminuían. También fue, pues, aplicando como todo lo que utilizamos en clase, fue una excelente manera de representar como nuestros conocimientos, ya fuera en el T-Spice o en Simulink, que fue lo que aprendimos con el profesor Zambrano en computación. E igual aplicando los conocimientos de física y mate. Se llegó al resultado. Gracias.